noches, bienvenidos a ADN Recargado de los martes. Empezamos ahora los martes a las 23 horas. Ya les voy a presentar al equipo, pero nos han quedado algunos temas pendientes del domingo que tenemos que arreglarlo porque hay un diputado nacional que se está portando muy mal en Tucumán. Era el presidente titular del Plan Belgrano, Mauricio Macri, se recostó sobre José Cano, le dio mucha importancia, le dio un rol muy importante, preponderante de Cambiemos en el norte de la República Argentina. Y el domingo pasado denunciamos algo similar a lo que había pasado a Ricardo Jaime. Por favor, Jorge, poneme el primer paño de Ricardo Jaime. ¿Cómo a Jaime se lo condena? Porque había un proveedor del Estado que tenía cierta incompatibilidad con el gobierno. Y en realidad con Ricardo Jaime, porque Ricardo Jaime lo había beneficiado. Entonces, Jaime está preso por haber beneficiado a un tipo que era contratista del Estado y haberse beneficiado al mismo tiempo de ese contratista del Estado. Pusimos un tuit en donde hablábamos justamente de nuestro informe. Nuestro informe tenía que ver con que José Cano le había presentado a Mauricio Macri el dueño de un ingenio. El dueño de ese ingenio lo que había hecho era básicamente beneficiarse con un 3% más en la participación de las naftas en la República Argentina. Había sido beneficiado con montos multimillonarios. Después de eso, José Cano se fue a vivir a la mansión del empresario. Y entonces, este era la graf que titula justamente, que publica José Cano. Dice: vive en la mansión de quien había beneficiado. José Cano saca provecho de su amigo el presidente. Y Cano tuiteó lo siguiente. Vamos, Jorge, por favor. Vamos con el próximo paño. Tuitea que nosotros habíamos mentido porque supuestamente una foto que se había publicado respecto a un entrevistado que había dicho que José Cano estaba en el Caribe. El tipo desvía el eje y se refiere a las supuestas mentiras y desinformación que nosotros hemos dado porque él no estaba en el Caribe. Él estaba en las termas de Río Hondo y volvé. Entonces, lo que hace Cambiemos, básicamente siempre, la impunidad de Cambiemos pasa por desviar el eje. No responde sobre el delito, que está probado, que el tipo está viviendo en una mansión de un empresario que había beneficiado. Y eso fue justamente juzgado por la justicia como un delito y por eso Jaime está preso. Cano no está preso, ni va a estar preso por ahora, porque la justicia hoy le responde a Cambiemos. Pero están desviando el eje y este señor Cano está saqueando Tucumán. Con el poco poder que le queda, sigue saqueando Tucumán. Y ahora vamos a hacer la presentación de nuestro programa y te presento a nuestros columnistas en ADN Recargado. Vale, vamos con la presentación. ADN Recargado. Mariano de Miguel te va a mostrar de cuánto fue la inflación de septiembre a través del relevamiento de precios más completo. Además, vas a ver el lado B de la causa de los cuadernos. Informe exclusivo de Gabriel Morini. También esta noche vas a ver el diálogo que se produjo en el seno de la CGT. Juan Carlos Smith y sus temores de provocar un estallido sin precedentes. Y como siempre, los informes de Mauro Fulco, Miguel Ponce de León y Lautaro Maislin. Esta noche en ADN Recargado. Gabriel Morini va a presentar los temas judiciales. Los saludo. ¿Cómo anda, Gabriel? ¿Qué dice? Muy buenas noches, Tomás. Buenas noches. Un placer. Igualmente, viejo. Muchas gracias por estar. Mariano de Miguel, economista. ¿Cómo anda, Mariano? ¿Bien? ¿Cómo andas, Tomás? Bien. ¿Cómo? Comodísimo. Dale, en un ratito vamos a hablar de inflación y vamos a hablar de qué pasa en el changuito. Te vamos a comparar un changuito de hace 2 años y el changuito de ahora. Y con Jorge Duarte vamos a hablar de los temas sindicales. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Bien? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Bueno, Jorge, contame, ¿qué pasó últimamente con Smith en la CGT y por qué renuncia Smith? Bueno, sabés que el domingo estalló la noticia de que Smith se iba de la CGT, una situación que no terminó de quedar muy clara. Porque, digamos, el vocero de Smith no fue el propio Smith, la renuncia de uno se termina enterando por los medios y a través de Pablo Moyano. Esto, lo que ocurrió es que Smith le comunicó en confianza a sus compañeros del Triunvirato, a Héctor Daer y a Carlos Acuña, que iba a renunciar. No se sabe cómo, el teléfono llegó a Pablo Moyano y fue quien terminó de renunciarlo, digamos, en los medios. La renuncia, la que está en el paño, que después se presenta el lunes finalmente sin que Smith diga palabra. Hasta ahora Smith se fue de la CGT sin decir nada. Me llamó mucho la atención, me choqueó verdaderamente la renuncia de Smith por la información que vos tenías y que iba a dar en ADN Recargado. Me anticipaste que había dicho a Smith en la última reunión de la CGT. Es impresionante porque se desencadena tal cual lo habías previsto y lo habías dicho vos, digamos. Contame qué dijo Smith en esa reunión. Bueno, vos sabés que las reuniones de la CGT por lo general comienzan con un informe de los triunviros. Ahora dejan de ser triunviros, pero comienza con un informe de ellos diciendo que fue
del balance de las reuniones y de los hechos del último tiempo. Y en la última reunión, que fue antes del paro, Smith plantea muy claramente el dilema y la disyuntiva en la que se encontraba la CGT y que debían tomar posición. Evidentemente Smith era el representante de los gremios más combativos y no se encontraba muy cómodo con lo que estaba sucediendo. Vamos con la primera frase que decía Smith, vamos con la placa, la primera, Jorge, por favor. Smith decía en ese diálogo que tenía con los muchachos de la CGT, la responsabilidad y la prudencia que hemos tenido hasta ahora es la mayor prueba de nuestro rol hasta el momento. Escucha eso, ¿no? La responsabilidad y la prudencia que hemos tenido hasta ahora es la mayor prueba de nuestro rol hasta el momento. Eso decía, empezaba diciendo Smith. Vamos con la segunda para poder analizar bien las frases que iba alargando, iba sosteniendo antes de renunciar. Lo que está en disputa hoy es, en toda la oposición, los partidos políticos, en las líneas sindicales, es cómo se va a salir de esta situación, decía Smith. Y la última frase que largaba Smith era la siguiente, por favor, Jorge. Vamos con la próxima. Yo creo que hay dos variables que hay que considerar. O nos constituimos en el eje de la confrontación y terminamos empujando a este gobierno, que es algo que nadie quiere hacer, o unificamos el lenguaje y la responsabilidad y nos damos vuelta y contenemos el reclamo social. Eso es lo que hay que resolver y esto es neurálgico lo que decía. Estaba evidentemente bajo presión Smith, digamos, ¿no? Es el eje de la discusión, digamos. O la CGT contiene el conflicto o lo encabeza. Smith cree que hay que encabezarlo. Ahora, él aclara que debe encabezarlo sin voltear el gobierno, por supuesto, pero cree que hay que encabezarlo. Está claro que no tiene igualdad de criterios con Héctor Daer y Carlos Acuña y es lo que lo lleva a tomar esta decisión de correrse del Consejo Directivo. O sea, Smith quería ser más combativo y reflejar un poco más el reclamo social, según lo que veíamos recién. Sí, claro, porque Smith, si bien la renuncia de él desde lo estatutario, si querés, desde lo formal, no representa gran cosa, porque el triunvirato puede seguir funcionando, digamos, claro. La CGT puede seguir funcionando, porque de hecho la figura del triunvirato no existe en el estatuto de la CGT, desde lo simbólico es muy fuerte, porque él llegó representando a los gremios más combativos de la CGT. Por lo tanto, deja un lugar vacante y hay que ver si la CGT ahora tiene legitimidad para seguir representando todos esos sectores. Además, por estas horas hay otros que están empezando a dejar el Consejo Directivo. Es neurálgico lo que estamos diciendo, lo que estamos viendo, la presión que sufría Smith. Sufrió un pico de tensión y también lo sabía toda la CGT, digamos, ¿no? Bueno, después de esa reunión vino el paro y el día del paro Smith termina internado por un pico de presión, se retira, se va a Rosario, de donde es él, vuelve a internarlo por otra situación de presión y es parte del estrés que se están viviendo en la CGT. Hace poco Pablo Moyano tuvo algo parecido. Bueno, vamos a entrar en el tema de inflación. Jorge, ¿te parece o dónde vamos? Tenemos la última de Smith, dale, vamos con la última de Smith, la última frase. Entonces, los compañeros están esperando cómo vamos a encarar el resto de la etapa. Claro, la presión de las bases claramente está haciendo estallar a Smith, en este caso, ¿no? Él llega a esa reunión después de haber hecho una especie de gira por el interior, encabezó una marcha en Córdoba, encabezó una marcha en Rosario y ve que el reclamo en el interior es cada vez más fuerte y que la CGT no termina de contener todo lo que se está generando en el interior del país. Bueno, otro de los líderes sindicales que está suelto y hay que ver qué pasa. ¿A dónde apunta Moyano y a dónde va? Bueno, ahora lo vamos a ver en las próximas placas, pero está claro que Moyano apunta ahora a capitalizar este descrédito y esta deslegitimidad de la CGT, claro, con la pérdida de los gremios que representa un poco más el reclamo de las bases. Vamos con la placa, Jorge, por favor. ¿Se habrá sentido presionado por Moyano, Smith, o no? Bueno, tan presionado que él cree que un poco lo renunció Pablo Moyano. Antes de confirmar su renuncia, desde el entorno de Smith, lo primero que confirmaron era que no iba a volver a reunirse con Moyano, o sea, que no iba a ser parte ni del 21F ni del espacio que está formando Moyano con Palazzo y con Piñaneri del Frente Sindical para el Modelo Nacional. En ese sentido, Moyano está presionando en tres sentidos. Por un lado, está yendo por reapertura de paritarias, algo que se está extendiendo en todo el mercado laboral. Es muy probable que antes del fin de semana haya medida de fuerza de camioneros. Todavía no se dijo en ningún lado, pero muy probablemente haya alguna rama de camioneros que empiece a hacer un paro para empezar a presionar para que vuelvan. No me tires toda la información porque me va a dar el cronograma en un rato de cómo vienen todas las protestas. Tenemos el cronograma de protestas en casi todos los frentes laborales, digamos, ¿no? En casi todos los frentes laborales, dale. Pero seguramente va a haber protestas para reapertura de paritarias, que es algo que se está extendiendo en todo el mercado de trabajo. Bien, y en un ratito estamos hablando con Mariano de Miguel. Te va a sorprender, realmente te lo vamos a hacer el juego acá en cámara para que veas cómo ha repercutido la inflación desde que está Mauricio Macri en tu comida, digamos, en lo esencial, básicamente.
drásticamente y cómo ha pegado más la inflación justamente en los que menos tienen. ¿Está Lautaro ya en nuestro estudio para arreglar el primer informe? Porque estuvimos tratando de buscarlo al señor Marcos Peña. Marcos Peña, que no ha dado la cara últimamente, no se ha visto en los medios a Marcos Peña. En medio de la crisis se ve que le pidieron desde el gobierno parar con las salidas en los medios de comunicación y fuimos a buscarlo. ¿Es así, Lautaro? ¿Lo fuimos a buscar a Marcos? Es así, Tomás. ¿Qué estamos hablando por walkie-talkie? Sí, ¿a dónde estás? Acá. ¿Estás atrás? Y avisás que estaba atrás, pero estás dando vuelta, es una cosa tremenda. ¿Todo bien? A 2 metros por acá atrás. Bueno, me hacen pasar por ¿qué acá. pasó? A ver, contame, ¿qué pasó con Marcos? Se lanzó un canal nuevo, Net TV, que es una fusión de Perfil con Cuarzo. Sí. Muchos políticos, mucha gente de la cultura, del espectáculo, y apareció el señor Marcos Peña, jefe de gabinete, que no habla con la prensa desde el 30 de agosto. Más de un mes sin hablar con la prensa. ¿Querés ver si me habló? No, evidentemente que Marcos Peña se quiere esconder por algo, no hay una orden claramente que le han bajado a Marcos. Vos ya está diciendo que no me va a hablar. Vos ya le está diciendo al público que no me habló. No, pero no, digo, a ver, no sé si te habló o no te habló, no vi la nota, pero digo, evidentemente que Marcos Peña recibe las órdenes y no quien le imparte. En algún momento se discutía si Marcos Peña manejaba poder, o lo manejaba antes y ahora lo perdió, o no sé qué pasa. Un mes llamativamente no habla con la prensa, y el ex ministro de Cultura, actual secretario de Cultura, Pablo Abeluto, se comprometió con algo. Dale, vamos. Marcos, sobre el aumento. Marcos, ¿cuándo vuelve a hablar con la prensa? Marcos. Alfonso, ¿se imaginaba el dólar arriba de los 40 cuando subió la inflación, sube el dólar? El presidente dijo que se vienen meses muy difíciles. Tenemos meses difíciles por delante. Sí, vienen meses muy difíciles, pero vamos a salir adelante, estoy convencido. ¿En qué quedó lo de lo peor ya pasó del 1 de marzo? Pero lo peor ya pasó. Y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Bueno, dependemos muchísimo de la volatilidad internacional y nos jugó una mala pasada, pero estoy seguro de que vamos a salir adelante. ¿No hay errores propios? Seguramente los hay, nadie es perfecto. ¿Va a volver a decir otra vez lo peor ya pasó, como dijo en 2016, 2017? Yo creo que lo peor ya pasó. ¿Vos no crees que estamos viviendo una crisis, que estamos pasando una crisis? Yo creo que lo peor ya pasó. Y hoy estamos creciendo, entonces ¿cómo no voy a decir que lo peor ya pasó? Creo que lo mejor está por venir. ¿Lo mejor está por venir? Seguro. ¿Dentro de cuánto? No lo sé, dependerá del trabajo de muchos. Bueno, lo dejamos grabado y lo vemos en unos meses. ¿Se imaginaba que Mauricio Macri no iba a cumplir con su palabra cuando fue a la rural, que dijo que no se iban a tocar las retenciones y finalmente las terminó tocando? ¿Qué pasa con las retenciones, presidente? Ya he dicho con claridad que creo que es un impuesto no inteligente, que no favorece lo más importante que tenemos a los argentinos, que es exportar cada día más, porque eso genera trabajo para los argentinos. Sí, estoy absolutamente convencido de que lo que hemos comprometido es lo que hay que cumplir. Sí, yo no diría que no cumplió la palabra, digamos. El país está en un momento bastante especial. Todos tenemos que hacer un esfuerzo, nos ha pedido esto. Es un paso atrás, claramente, ya lo hemos manifestado. ¿Qué evaluación hace de los 3 años de gestión de Mauricio Macri? A nosotros para el campo positivo. Y para el 27,3 de pobres. No va a ser un proceso fácil. Marcos, ¿sigue sin hablar con la prensa? ¿Por qué dije sin hablar? Están hablando los ministros. ¿No habla más usted? ¿Marcos no habla más? ¿Marcos? Marcos no va a hablar más con la prensa, ¿no? Bueno, desde el 30 de agosto Marcos Peña no habla con la prensa, va a seguir sin hablar, dijo que están hablando los ministros. Algo que criticaban obviamente la gente de Cambiemos era cómo el kirchnerismo le esquivaba las cámaras y cómo supuestamente Cristina Fernández de Kirchner también no hablaba con los medios de comunicación. Bueno, es algo que está pasando mucho con muchos dirigentes de Cambiemos. Buen digamos, ¿no? gesto el de Pablo Abeluto, que contestó muy bien. a contestar. Prat Guy, cuando vio el cubo y no le gustó la pregunta, se fue. Pero bueno, estuvimos cerca, Tomás. Eso también es impresionante, es una buena observación. Todos los funcionarios que miraban el cubo, Sí. Tenés que saber otro cubo, Lautaro, hay que vivirse, ¿no? Bueno. No, hay que ir con uno de TN, fíjate, así me acuerdan. Bueno, Mariano, empezamos por la inflación. Sí. Dale. Bueno, hoy se conoció el dato de uno de los primeros datos de inflación que sale todos los meses, el Instituto Estadístico de la UMED, de los trabajadores, que dio 6,7 la inflación de septiembre contra agosto, es decir, la inflación mensual que decimos los economistas. El dato negativo, o es muy negativo, porque es una aceleración muy importante. Pensá que acá se relevan 327 rubros, de esos 327 rubros, más del 70 tuvo subas de mayores al 3%. ¿Cuántos precios relevás acá?
No, son más de 5 millones de precios por mes que releva la Fundación Germán Abdala, con la cual tenemos convenio en Lumet, y después es la inflación particularmente de aquellos hogares que tienen un jefe o una jefa de hogar asalariado o asalariada registrado. ¿Cómo crees que va a dar el INDEC dentro de 10 días? Parecido, quizás un poquito más, un poquito menos. La tendencia es muy similar. El valor agregado de este índice es que mira o pone el foco en los trabajadores y en los jubilados y pensionados. Y dentro de cada universo permite ver diferencias de ingresos. Entonces vos ves que esa es una inflación promedio, que en términos interanuales fue 40,4. ¿Esta inflación desde cuándo no la teníamos en Argentina? Y yo diría que desde abril del 2002 no se registraba una inflación tan alta. Y el dato más negativo es que cuando uno descompone este universo de trabajadores, lo que ves es que el 10% que menos gana es el que más inflación sufre, porque lo que tiene que entender el televidente es que los hogares de menores ingresos gastan en poquitas cosas que son justo las que más suben. Dale, vamos viendo las placas entonces. Te está diciendo Mariano que lo que más ha impactado, en donde más ha impactado es en la clase baja o la de menos recursos. Ahí tenés, diciembre de 2015, cuando entró Mauricio Macri, el pan francés estaba a 27,50. Julio de 2018, 61,30. Y septiembre de 2018, 68 mangos. ¿Esto se puede mantener? Bueno, la gente va viendo ahí la pizza para llevar, va viendo el arroz blanco, los fideos secos, la galleta de agua. ¿Esto se puede acelerar más todavía? Sí, porque una de las cuestiones más interesantes para analizar es que cuando se producen inflaciones tan altas en la Argentina, 2002, 2014, 16, 18 ahora, y sobre todo este tipo de aceleraciones, hay una palanca atrás que es la devaluación. En general, cuando la devaluación es palanca de la inflación, ves este nivel de inflación generalizado. Alimentos y bebidas en esta medición subió 7,5%, pero pesa mucho. No es el rubro que más subió, pero pesa mucho en la canasta de los trabajadores. Seguí y de la tirando la placa, Jorge, si podés. Así vamos viendo los precios, cómo fueron relevados 5 millones de precios, ¿no? De productos en general. Y cayó el salario real 8,3 interanual. Ese es el dato de agosto. Como ahora tenemos fresquito pan caliente el que salió hoy, la caída contra noviembre del 2015 del